Antonio Maestre contra Vito Quiles. ¿Qué es lo más grave que ha sucedido a raíz de este asunto? Veámoslo. Hace unos días, Vito Quiles se cruzó por la calle con Antonio Maestre y se vivió la siguiente escena no demasiado edificante. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por corrupción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de...? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? A mí me dejas en paz. ¿Qué haces? Me dejas en paz. Que sí, que no te estoy diciendo nada, pero... en paz. ¿Cómo Venga, llevas, a tu puta casa. ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por...? ¿Pero qué haces pegando a mi compañero? ¿Pero estás bien de la cabeza o qué, Antonio? ¿Pero cómo llevarlo de tener que estar defendiendo un gobierno abiertamente corrupto? ¿Pero estás bien o no? ¿Te pasa algo o qué? ¿Llamamos a la policía o algo? ¿Llamamos a la policía? Porque lo que acabas de hacer es una agresión, ¿eh? ¿Pero a ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? Vito Quiles le quiere formular unas preguntas capciosas, obviamente, a Antonio Maestre, y Antonio Maestre reacciona rompiéndole el micrófono y amenazándolo. Solo con lo ocurrido hasta aquí, creo que ya es suficiente como para efectuar un reproche moral a la actitud de Antonio Maestre contra Vito Quiles. Antonio Maestre o muchas otras personas podrán pensar que Vito Quiles es un provocador, que con sus preguntas no busca honestamente extraer información del entrevistado, sino provocarlo, sacarlo de sus casillas, y que además hace esa actividad al servicio de una ideología que al propio Antonio Maestre le resulta repugnante. Pero nada de eso debería justificar una agresión contra ese presunto provocador. No obstante, y pese al reproche moral que creo que ya cabe hacerle a Antonio Maestre a cuenta de estas actitudes, uno también podría llegar a comprender que en un momento de tensión, con los ánimos muy recalentados, se pueden llegar a vivir estos conatos de violencia, precisamente porque si no quieres hablar con una persona y esa persona te está insistiendo en que le respondas algo a lo que no quieres responder, pues muchas personas pueden terminar reaccionando airadamente. Es decir, que aun cuando quepa efectuar un reproche moral contra la violencia ejercida, también cabría la posibilidad de llegar a excusar parcialmente la actitud de Antonio Maestre si la circunscribiéramos a ese momento de especial tensión vivida con Vito Quiles. Claro que si uno tiene un arrebato de violencia en un momento determinado como consecuencia de un calentón, lo que debería hacer a continuación, no necesariamente acto seguido, sino con el tiempo, es disculparse. Constatar que lo que hizo está mal, pero comprender que lo hizo superado por las emociones del momento. Algo así desde la perspectiva de Antonio Maestre como: este señor es un provocador filofascista y yo torpemente caí en su provocación y le respondí como no debería haberle respondido, porque el uso de la violencia no está justificado. El problema es que las reacciones de la mayor parte de la izquierda mediática a este suceso no han sido de reproche moral o de arrepentimiento por el comportamiento de Antonio Maestre, sino más bien de felicitación, aplauso y aliento. El propio Antonio Maestre, por ejemplo, no solo justificó al día siguiente su comportamiento, sino que incluso animó a todo el mundo que viviera una situación parecida a hacer lo mismo que hizo él. ¿Qué te pasó ayer? Nada, que soy una Te he persona... visto por ahí un tanto iracundo. Sí, no, simplemente ya me conocéis todos, soy bastante tranquilo, lo que pasa es que no permito que nadie me acose, nadie. Y conmino a que nadie permite que se le acose. Y si alguien te acosa, reaccionas. Te acosaron ayer. Sí, como siempre, es un fascista, un personaje que se dedica única y exclusivamente a eso, que toda la profesión tendríamos que estar unidos contra él, contra Vito Quiles y toda esta gentuza que lo único que hace es vivir de la provocación y de molestar a la gente que está tranquilamente haciendo su trabajo. Démonos cuenta de que aquí Antonio Maestre está justificando el uso de la violencia porque previamente, dice, Vito Quiles lo acosó. Es decir, que Antonio Maestre sería víctima de un acoso y por tanto se estaría defendiendo con violencia de ese acoso. El problema es que el acoso es un delito tipificado en el Código Penal español, y quien tiene que apreciar si una determinada conducta, en este caso la de Vito Quiles,
encaja o no encaja en el tipo penal de acoso no es un particular, sino que es un juez. En las sociedades civilizadas, la autotutela penal, es decir, que cada uno de nosotros nos convirtamos en juez de las controversias de las que hemos participado y a su vez, por tanto, impongamos la sanción que arbitrariamente consideremos oportuna para responder a la sentencia que unilateralmente hemos emitido, en las sociedades civilizadas la autotutela penal no tiene cabida. Si uno cree que está siendo víctima de un acoso, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales, no tomarse la justicia por su mano. Porque por esa misma regla de tres, también Vito Quiles podría haberse convertido en juez de esa misma controversia, haber dictaminado que él no había acosado a nadie y que por tanto Antonio Maestre lo estaba agrediendo sin ninguna causa justificada. Y por tanto, que la sanción proporcional a esa agresión iniciada por Antonio Maestre es una escalada aún mayor de la violencia contra él. Justamente para que la violencia arbitraria no llame a más violencia arbitraria, se instituye un procedimiento penal garantista al cual las partes han de someterse para dilucidar sus controversias. Pero esto, repito, que es propio de una sociedad civilizada, parece que en este caso se le ha olvidado a la mayor parte de la izquierda mediática. Izquierda mediática que no solo, repito, no ha reprochado nada del comportamiento de Antonio Maestre, sino que incluso lo ha jaleado y lo ha considerado ejemplarizante. El caso más claro de esto último, aunque desde luego no el único, porque, repito, Antonio Maestre ha recibido muchos apoyos desde toda la izquierda mediática, pero el caso más claro de este jaleamiento, de esta exhortación a replicar en el futuro el comportamiento agresivo de Antonio Maestre en contra de Vito Quiles o de personas similares a Vito Quiles, lo encontramos en un artículo de El Plural. Antonio Maestre, tu microfonazo a Vito Quiles nos señala el camino. A veces hay que anteponer el bíceps a la retórica. Y el párrafo más relevante de este artículo es el siguiente. La izquierda española vive instalada desde hace bastantes años en una mentalidad marcada por la cobardía. La posición hipiesca ante la extrema derecha y la no agresividad han conllevado a un estado mental de subcampeones que el progresista no debería tolerarse a sí mismo. Creo que a Antonio Maestre le sobran recursos para haber humillado dialécticamente a Vito Quiles. Sin embargo, tiene muchísimo más valor una imagen como la que mostró ayer. El progresista vive amordazado por sus propios complejos. Por eso, a veces, hay que anteponer el bíceps a la retórica. Es evidente que, ante mercenarios, uno debe ser todavía más mercenario. Si te viene Vito Quiles, los argumentos no tienen ningún tipo de sentido y no puedes comportarte como un sojas. Microfonazos como el de Antonio Maestre nos señalan el camino. Este artículo claramente hace una apología de la violencia por parte de la izquierda en determinados contextos. Por ejemplo, si se te formulan insistentemente preguntas por parte de una persona a la que tú calificas como un provocador fascista, entonces, en ese caso, aparentemente, estaría justificado utilizar la violencia contra esa persona a la que tú has calificado como provocador fascista. Pero claro, si tú y otras personas que piensan como tú empezáis a justificar la violencia contra aquellas personas a las que consideráis provocadores fascistas, pues entonces también otras personas que no piensen como vosotros comenzarán a justificar la violencia contra aquellos a los que ellos califiquen como provocadores comunistas. Por ejemplo, después de todo esto, ayer mismo el partido político Vox publicó en sus redes sociales el siguiente tuit. Nos hemos enterado de que han abierto un concurso de lanzamiento de micros patrocinado por A3 Media y el Gobierno de España. El ganador se llevará el premio al periodista más violento y todos los participantes entrarán en el sorteo de una querella. Y el cartel adjunto es: queda abierto el primer concurso de lanzamiento de micros 2025. Bases. Objetivo: micro de La Sexta, Televisión Española, Cadena SER o Canal Red. Momento: en directo a ser posible. Actuación: se puede insultar o no decir nada, lo que sea más cómodo. Patrocina A3 Media y el Gobierno de España.
Obviamente, con esta publicación, Vox está animando a que otras personas hagan lo mismo que ha hecho Antonio Maestre contra Vito Quiles, pero en este caso contra personas que lleven un micrófono de La Sexta, de Antena 3, de Televisión Española, etc. Es verdad que Vox lo disfraza diciendo que el ganador de ese concurso se llevará el premio al más violento y que todos los participantes entrarán en el sorteo de una querella, pero el objetivo de la publicación, del cartel en el que se convoca un concurso que nadie ha convocado de lanzamiento de micrófonos de La Sexta o de Antena 3, es muy claro. Y si este llamamiento a utilizar la violencia contra las personas que lleven micrófonos de alguno de estos medios de comunicación está mal, y desde luego lo está, ¿por qué la apología de hacer lo mismo contra Vito Quiles o personas similares está bien? La doble vara de medir, la hipocresía es clarísima. Porque la justificación no puede ser que las personas que lleven un micrófono de Antena 3, de La Sexta, de Televisión Española, de Canal Red, etc., son periodistas, y por tanto al periodista no se le puede agredir, y en cambio Vito Quiles no es un periodista, sino que es un fascista, y al fascista sí se le puede agredir. Porque primero, frente a la ley, todos son iguales, y esperemos que todos sigan siendo iguales. No hay un estatus jurídico privilegiado para las personas que trabajan en Antena 3, en Canal Red o en La Sexta, y esperemos, insisto, que siga sin haberlo. Pero es que además, en segundo lugar, de la misma manera que la izquierda mediática califica a Vito Quiles de fascista, y eso supuestamente justificaría una agresión ante las preguntas capciosas formuladas con cierta insistencia por ese fascista, de la misma manera que la izquierda mediática puede justificar, legitimar, blanquear el uso de la violencia con este argumento, la derecha política y mediática también puede hacer lo mismo, diciendo que las personas que trabajan para La Sexta, para Canal Red, para Antena 3, para Televisión Española, son esbirros al servicio del poder político establecido, con una ideología escorada a la extrema izquierda, y por tanto, cuando preguntan, no están buscando la verdad, sino que están haciendo un ejercicio de propaganda contra el que habría que responder violentamente, de la misma manera que la izquierda está legitimando que se responda violentamente contra la provocación o la propaganda que a su juicio hace Vito Quiles. Así que no. Este no es el camino a seguir. La violencia llama a la violencia, ya sea porque si usas violencia otro se querrá defender de la misma a través de la violencia, o ya sea porque si tú puedes iniciar el uso de la violencia, los demás también se sentirán legitimados para hacer lo propio. El uso de la violencia contra nuestros enemigos políticos no es el camino hacia la victoria ideológica, es más bien el camino hacia la guerra civil.